Amén. Y hace unos días atrás Dios traía una palabra a mi corazón y yo creo que es uno de los grandes interrogantes del cristianismo. ¿Y cuál es esta gran interrogante? Esta gran interrogante es: ¿realmente es Dios quien está hablando a mi vida? Porque, aunque suene un poco ilógico decirlo desde un púlpito, es lo más común que escuchamos en las iglesias. Dios me habló. ¿Y saben cuál es el problema de esto? De este Dios me habló. Es que siempre que lo escuchamos en una iglesia, es Dios hablándonos de que nos va a bendecir, de que nos va a llevar a otros niveles, de que Dios quiere hacer algo diferente con nosotros y tantas otras cosas que escuchamos. El problema es que nunca he escuchado hasta los días de hoy decir: Dios me habló para corregirme. Y saben que esto es algo tremendo de parte de Dios, porque yo pensaba delante, y si estuviera la pastora aquí me diría: ya te estás muriendo por quinta vez esta semana. Pero Dios ha traído palabra a mi corazón este último tiempo para corregir la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque siento que yo soy el primero que tiene que estar a cuenta con Dios. Y cuando yo tenga que dar una cuenta delante del Señor, el Señor me va a preguntar: ¿y qué predicaste? ¿Qué le dijiste a mi iglesia? Yo te puse ahí por cabeza y dijiste lo que yo realmente quería decir, o simplemente te acomodaste como tantos otros para tener una iglesia llena, para tener una iglesia feliz, para que todos digan amén. ¿O predicaste realmente lo que yo quería que hablaras a mi pueblo? Y la Biblia nos relata esto. Desde la antigüedad los profetas eran odiados. ¿Y saben por qué eran odiados? Por incomodar. Por incomodar. Usted no ve a ningún profeta en la Biblia sobándole los lomos al rey para quedar bien con el rey o para quedar bien con el pueblo. Odiados, perseguidos, asesinados como los discípulos, por decir la verdad de Dios, esa verdad que incomoda. Y yo recordaba hace mucho tiempo atrás, yo salí de una iglesia pentecostal. Mi historia es súper corta. Estuve un año en una iglesia pentecostal, me convertí, estuve ahí, Dios me saca de ese lugar y me lleva a hacer evangelismo en las calles. Empiezo a hacer evangelismo en la calle y según yo, mi vida cristiana era una maravilla, porque Dios me había sacado de la iglesia, me había entregado un ministerio para hacer evangelismo en el centro de Puerto Montt, donde mucha gente aceptaba al Señor y nosotros podíamos darle un plato de comida y ellos eran transformados por la palabra. Y yo dije: Alex Chávez, la lleváis. Y aquí estáis a un paso de la gloria. Pero ¿saben qué pasó? Estaba yo, según yo, en mi mejor momento, según yo, cuando Dios trae un hombre de otra ciudad. Y este hombre me entrega una palabra de parte del Señor. Y lo primero que me dice: Dios te va a quitar todo lo que tú tienes. Y cuando tú entiendas que todo lo que tú tienes viene de su mano poderosa, el Señor te lo va a devolver con intereses. ¿Sabes qué me dijo Dios? Tú crees que lo que tienes y lo que has logrado es por tu fuerza. Está tan mal tu corazón, está tan mal enfocado tu corazón, que tú no entiendes que para usarte, primero tengo que limpiarte y corregirte. Y por eso, cuando tú entiendas que todo lo que tienes es de mi mano, ahí recién vas a ver la gloria de Dios. Esa fue una palabra certera del Señor. El Señor no me dijo: sabes, Alex, lo estás haciendo bien. Qué bueno que dejas tiempo en las tardes para hacer evangelismo. Sabes, Alex, yo he estado escuchando tus oraciones y tu ayuno. No me dijo eso. Sabes, Alex, tú has leído la Biblia y te estás preparando. No, no me dijo eso. ¿Sabes lo que me dijo? Tú crees que lo que tú tienes es por tus fuerzas. Incluso crees que lo que tú estás haciendo acá abajo en la calle es por tus fuerzas. Pero no era así. Entonces Dios tuvo que enviar un hombre de otro lugar, porque yo, al porfiado, no le quise escuchar a mi pastor. Cuando él me dijo que tenía que ser formado primero. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo que lo porfiado que somos. Yo quería conquistar el mundo, hermanos. Estoy en eso. Por eso este mensaje se llama, y yo le puse nombre a este mensaje para meterle color, como dice la pastora: ¿realmente Dios me habló?
Así se llama este mensaje y póngalo en su corazón. Capítulo 20, verso 19. Nos ponemos de pie en reverencia a la poderosa palabra del Señor. Se me secó la garganta tanto cantar, hermano. Y eso que canto mal. Pero que está buena la alabanza. Pero mejor va a estar la palabra. Éxodo 20, 19, le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, he leído tu palabra. Tu palabra es vida y a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de tu iglesia. Y te doy gracias por eso, Padre, porque sé que en este tiempo hablas, Señor, a todo corazón que quiere oírte. Y te pido, Espíritu Santo, abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales. Y, Señor, revélate de una forma sobrenatural a tu iglesia. Me dijiste hace tanto tiempo, como recordaba hoy, Señor, que mientras predicara tu palabra, tú te moverías con poder y con libertad, Padre. Y yo creo fielmente en esa promesa, Señor. Estoy aquí una vez más, hablando lo que has traído a mi corazón. Y declaro que mientras abre tu palabra, las huestes del infierno retroceden, Señor, y son impactadas, Dios, por tu palabra. Y que tu palabra da vida a todo aquello que estaba muerto. Y que mientras predique tu palabra, ella redarguye en lo profundo del corazón y convence de justicia, de verdad y de juicio, como ella lo dice. Pero también mientras la declaro, tú sanas y restauras, Dios. Como dice el nombre de esta tu casa, casa de restauración. Restaura, Padre. Restaura salud física. Restaura mentes y corazones. Restaura almas dañadas, Padre. Restaura aún nuestra relación contigo, Señor, que ha sido quebrada tantas veces, Dios. Restaura promesas y sueños a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con Moisés, después de haberle dado los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Y esta palabra, cuando usted la busque en la Biblia, en Éxodo 20, capítulo 18, tiene un nombre. Dice, el terror del pueblo. Usted la palabra terror la encuentra muy pocas veces en la Biblia. Y aquí el texto es específico. Dice que el pueblo tiene miedo. Tremendo, ¿ah? ¿Y sabe de qué tiene miedo? De que Dios le hable. De eso tiene miedo. Y nosotros tomamos esto con tanta facilidad y tanta ligereza. Y dice, el pueblo le dice a Moisés: si quieres hablar con nosotros, dinos todo lo que tú quieras, te escucharemos. Pero por favor, el pueblo se inclina, le ruega a Moisés: no dejes que Dios hable con nosotros, porque si Él lo hace, ciertamente vamos a morir. ¿Saben qué había en el corazón de ese pueblo? Humildad. Eso había en el corazón de su pueblo, humildad. El pueblo dijo: Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y si Dios llega a hablar con nosotros, lo más probable es que Dios saque todos nuestros trapitos al sol y estemos condenados. Lo más probable es que Dios diga: tú hiciste todo esto y estoy condenado al tiro. Y por eso el pueblo entiende, porque el pueblo es inteligente, ¿no?, y tiene temor de Dios. Dice que Dios no hable con nosotros, sino que habla tú, Moisés, con el Señor, y a través de Él háblanos, para que nosotros no muramos. Porque la Biblia era específica: aquel que pecaba estaba condenado a la muerte. Moisés no era cualquier hombre. Era un hombre apartado para Dios. Era un hombre consagrado. Era un hombre que se cuidaba de todo. La Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Y aunque Moisés le desobedeció una vez a Dios, Moisés era un hombre obediente. Ya empezamos a poner el colador sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y como que nos empezamos a quedar un poquito para atrás. Moisés era un hombre obediente. Y por eso, y porque Dios lo había elegido, él tenía la facultad de ir a la presencia de Dios y de escuchar a Dios.
Por eso Dios le hablaba a Moisés. Tremendo esto de que el pueblo tuviera temor. Y es algo que la iglesia ha perdido. La palabra es declarada, y se los dije el domingo pasado, y gracias a Dios esta palabra es más suave que la del domingo pasado. Nos declara la palabra de Dios, escrita, y es como que nos resbala. No es para mí. O sea, no hay temor de Dios, porque su palabra es su misma presencia. Su palabra es su misma presencia. Amén. Amén. El pueblo tenía temor de la palabra de Dios, y hoy día saben que las iglesias han perdido el temor de la palabra de Dios. Y yo espero en el Señor que hasta el último día de mi vida el Señor me guíe para que yo no pierda ese temor a su palabra. Eso espero en Dios, eso le oro a Dios. Que no pierda el sentir de tu presencia. Que sea algo natural sobre tu iglesia y sobre mi vida. ¿Y saben por qué digo que la iglesia ha perdido el temor de Dios y el temor a la palabra de Dios? Porque la desobedece como si nada, la toma como si nada. Y por eso la iglesia ha perdido el temor de la palabra de Dios. Hoy día un pastor que debiese dar salvación, restauración y guiar a su pueblo se levanta contra otro pastor y lo hace pedazos. ¿Dónde está el temor de la palabra de Dios? No porque yo quiero llegar más arriba que Él. No porque yo quiero ser más que Él. Se ha perdido el temor de lo que llevamos y de lo que recibimos. El pueblo de Israel era un pueblo que aprendió a temer a la palabra de Dios. Y yo espero que esta iglesia aprenda a temer a la palabra de Dios. Está en mi corazón ese anhelo. Anoche estaba muy tarde, Pil se quedó dormida temprano y yo me quedé a trabajar en esto. Y de hecho ayer vine al ensayo de coro y tenía todo esto en mi mente. Entonces empecé hasta a escribir un poco de lo que Dios había traído a mi corazón sobre el temor y sobre cómo Él habla. Y saben, nosotros en la vida escuchamos tres voces. Nuestra voz, la voz del diablo y la voz de Dios. Son las tres voces que usted escucha en su vida. No hay más que eso. Y de repente yo escucho no solamente en esta iglesia, sino que en otras iglesias, otros hermanos que me hablan y me dicen: Dios me habló y me dijo tal cosa, o Dios me habló y Dios va a hacer esto y va a hacer aquello, y yo lo quedo mirando y analizo, hermano, porque es lo lógico de un pastor. Un pastor siempre va a analizar, es algo de que Dios ha puesto en mi corazón, y analizo lo que está diciendo y digo: ¿y este será un cristiano secreto? ¿Este tendrá otra vida? Porque lo que él me dice, que Dios le dijo, con lo que yo veo, no cuadra. No tiene patas ni cabeza. Y yo digo: ¿cómo? Si Dios le dijo esto y yo veo esto, esto no tiene sentido, no tiene lógica. O este es un cristiano secreto en otro lado, o yo estoy entendiendo mal la palabra de Dios. Y de repente pasa eso. Queremos ser otra cosa, queremos vivir otra cosa, pero no vivimos a la luz de la palabra, y es porque en nuestro corazón no hay temor de la palabra. Y es porque no sabemos reconocer la voz de Dios. Porque la voz de Dios, primero que todo, va a corregir el corazón. Vamos a hablar primero de la primera voz, la voz del hombre. ¿Cómo se identifica la voz del hombre? Soñé, escuché, me conversaron, algo que viví. La Biblia relata que cada vez que el pueblo quería escuchar la voz de Dios, y miren la diferencia, dice que el pueblo se apartaba, oraba, ayunaba, se humillaba, solo para entender lo que Dios iba a decir. Nos apartamos, oramos, ayunamos, pero estamos peleados con todo el mundo.
¿Tendrá efecto esa oración? ¿Tendrá efecto ese ayuno? ¿Tendrá efecto ese estudio de la palabra? Si usted canta una alabanza en su hogar, perdóneme por usted, no es por usted. Si usted canta una alabanza en su hogar, que los hermanos siempre los veo cantar, pero yo también canto en mi hogar, no canto como ustedes, pero canto. Si usted canta una alabanza en su hogar y se aparte dice, Señor, háblame, pero estoy descuerando después a mi pastor. Gracias. Gracias, porque soy importante para ustedes cuando me descueran. Estoy descuerando. ¿Usted cree que eso tuvo algún efecto? ¿Usted cree que Dios le va a hablar? Dios no le va a hablar, hermano. Esa es su propia voz. Es lo que yo quiero hacer. Es lo que yo quiero escuchar. Pero no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. La voz de Dios se escucha cuando un corazón está alineado con Dios. Cuando un corazón es humilde al Señor. Cuando uno está alineado con los planes y propósitos de Dios. ¿Y saben qué más? ¿Cuándo sé que no es la voz de Dios? Cuando algo que me revelan o algo que me ha sido revelado es lógico. ¿Y cómo sé que es lógico? Entonces yo me puse a pensar ayer en la tarde y dije, ¿cómo sé que algo es lógico? Muy sencillo. Si yo le digo a mi hermano Hugo, el Señor me dice, hermano Hugo, que en tu nuevo trabajo te van a bendecir. Si tú trabajas bien, te van a bendecir. Dígame si no es lógico eso. Es lógico. Si alguien trabaja bien, lo van a bendecir. Le va a ir bien. Pero muy distinto es cuando el Señor habla y dice, ¿sabes qué, hermano Hugo? Deja de trabajar porque yo voy a traer para surtirte a ti. La palabra de Dios siempre se mueve en lo ilógico, en lo imposible. Entonces uno tiene que empezar a entender, ¿quién me habló? ¿Fue mi corazón? ¿Lo que yo deseo? ¿Lo que yo quiero? ¿O es Dios? Y tiene que empezar a ser este colador. Ahora, quiero hablar de la segunda palabra, la segunda voz que escuchamos. Esta es peligrosa, ¿eh? Se escuchó en los cielos y dice la Biblia que se revelaron los ángeles junto con él. La voz del diablo. Increíble, hermano, ¿ah? Que la voz del diablo se escuchó en los cielos. ¿Y ustedes creen que no se va a escuchar dentro de la iglesia? Gloria a Dios, ¿cierto? Ahí donde estaba la santidad de Dios se escuchó la voz del diablo. ¿Cuánto más dentro de la iglesia? ¿Y para qué decir afuera? Estoy hablando de los cristianos. ¿Cómo es la voz del diablo y no la de Dios? Primero, ¿cómo puedo identificar que es el diablo que me está hablando y no Dios que me está hablando? Y usted dirá, pero ¿cómo el diablo me va a hablar? Después le voy a mostrar los ejemplos. Primero que todo, Dios nunca va a ir contra su palabra. Nunca, 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 ni por usted ni por nadie. Porque hay gente que se cree tan importante que piensa que Dios va a quebrar su palabra por ello. Pero Dios no se crea tan importante. Dios no quiebra su palabra por nadie. En el Génesis, en el capítulo 3, habla de lo siguiente. Y les voy a parafrasear la historia. Estaba Eva y aparece la serpiente. La fefente, dijo la Pinta. Aparece la serpiente y le habla a Eva. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? La fefente. ¿Qué le dice la fefente a Eva? Le dice lo siguiente. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Y qué le había dicho Dios a Adán y Eva? De todos los árboles pueden comer, excepto de este árbol del bien y del mal. Cuando es la voz del diablo, te va a hablar con la palabra de Dios, pero te va a tergiversar la palabra de Dios. Y tú vas a creer que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Porque acuérdense que Satanás también estuvo en los cielos y él conoce la palabra del Señor. Satanás trata de confundir a Eva con sus palabras y le da vuelta el texto y trata de mostrar que Dios no quería lo mejor para ellos. Y esto pasa mucho en las iglesias. Así también Satanás trabaja en la iglesia. Mira lo que el pastor dijo. Seguramente lo hizo pensando en ti. Eso no es la voz de Dios. Ni tampoco es la voz del Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo está usando tu hermano, ni está usando tu vida. Mira, ándate a otra iglesia. Allá vas a tener oportunidades.
¿Es Dios o no es Dios? Cualquier cosa, David, hermano, que te saque del plan de Dios, no viene del Señor. Ándate de aquí, aquí no te valora. ¿Es la voz de Dios o no? Increíblemente, Satanás habla más en las iglesias muchas veces que detrás de este púlpito. Y es increíble porque así Satanás destruye. La Biblia habla en Primera de Reyes de lo siguiente, y esto es espectacular, y quiero leer la historia completa, así que ármense de paciencia. Primera de Reyes capítulo 13 dice lo siguiente: el profeta de Judá. Dios envió un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam, que estaba quemando incienso sobre el altar, y Dios le ordenó al profeta lo siguiente: ve y declara con voz fuerte sobre el altar: altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías, el cual cuando sea grande matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti, y también quemará sobre ti huesos humanos, para mostrarle que todo esto es verdad, que esto sucedería. El profeta dijo que Dios haría una señal ese mismo día, y les dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron. Y así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios y pídele que sane mi brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo le sanó. Entonces el rey dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer y voy a darte un regalo, y pongan atención a esto. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré, tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, no bebas agua, no vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino distinto del que había usado para ir a Betel. Y en este tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel y lo que había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá, y luego les ordenó que alistasen su burro, y cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó: ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y él le contestó: sí, soy yo. Entonces el anciano le dijo: ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo volver contigo, ni ir a tu casa, tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios me lo ordenó. El anciano le dijo: yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios: lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta, y luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. Amén. Esta historia bíblicamente es conocida como la historia del profeta mentiroso. ¿Saben qué hizo el profeta? Declaró algo que Dios no había dicho. Y Dios no miente. Eso dice la palabra del Señor. Por eso Dios es claro cuando dice algo. Pero sí Dios permite que otras personas se levanten y mientan para probar tu fe, para probar tu estabilidad. Dios le había dicho al profeta lo que tenía que hacer. Él lo tenía claro. Así como Dios cada vez a través de su palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque no hay profeta más grande que la palabra del Señor. Y la palabra todos los días nos dice qué hacer. Sin embargo, de repente viene alguien y nos dice: no importa, no importa, hermano, hácelo así nomás. Dale por acá nomás. Toma el camino corto, hermano. No te esfuerces.
Y nosotros, amén, amén, Dios me habló, Dios lo va a hacer. Esto mismo es lo que pasó aquí. Dios permite muchas veces que escuchemos voces que no son la voz de Dios, que son literalmente la voz del diablo, y nos hacen desviarnos del propósito y nos hacen perder la bendición. Usted puede ver aquí textualmente que Dios no va contra su palabra. Textualmente, Dios no cambia de parecer, hermano. Dios un día no te dice una cosa y al otro día te dice otra. Dios no cambia de parecer. No hay versículo bíblico que diga que Dios cambió de parecer. No lo hizo el Señor, ni no lo va a hacer, porque Él es fiel, dice su palabra, a su palabra. El profeta instó al profeta menor a desobedecerle a Dios. Y esto es muy común en las iglesias. Muy, muy común. Muy, muy, muy común. Si yo le contara todas las historias que tengo, cuentos desde la cripta. Así le digo. ¿Ah? Totalmente terrorífico dentro de la iglesia. Es por eso que yo siempre le insto a conocer la palabra de Dios. Es por eso que yo siempre le digo, estudien la palabra de Dios. Porque la misma palabra dice, así no desciende un ángel del cielo y le enseñe otro evangelio, anatema sea, maldito sea. ¿Saben lo que está diciendo? Aquel que contradice la palabra de Dios, aquel que contradice lo que Dios ha dicho, es maldito. Por eso le digo, a la palabra de Dios hay que temerle. Hay que temerle de verdad, hermanos. Cuando Dios habla, la Biblia dice que la tierra tiembla. ¿Y saben qué? Usted y yo somos tierra. Cuando Dios habla, nuestro corazón debe conmoverse, debe compungirse, debe sentirse apretado de alguna forma, debe sentirse triste. Dios me está hablando a mí, Dios me está diciendo a mí a través de su palabra. Entonces debo analizarme. Uno se da cuenta cuando Dios está hablando por algo muy sencillo. Todo lo que Dios dice tiene que estar a la luz de la palabra. Es tan sencillo como eso. Todo lo que Dios dice, todo lo que un predicador dice, todo lo que una oración de alguien dice, todo lo que sale de tu boca tiene que estar a la luz de la palabra. Si no, no es Dios. No es Dios. Ni sueños, ni profecías, ni visiones. Todo lo que usted quiera decirme, yo lo voy a analizar a la luz de la palabra. Y lo voy a analizar en su caminar. Y cuando yo vea su caminar y lo vea a la luz de la palabra, yo voy a saber si Dios me está hablando. Y le decía a un hermano, creo que fue el hermano Rubén, una vez que tuvimos una conversación, hace mucho tiempo atrás, yo recuerdo que había una profecía que circuló por mucho tiempo en internet. Y era pura tragedia, hermano. Era pura tragedia. Entonces yo me di el tiempo de analizarla. Fue el hermano Hugo, me acordé. Y me di el tiempo de analizarla, y mientras la analizaba encontré en toda la profecía un error, algo que iba contra la palabra de Dios. Y le dije con toda la seguridad del mundo, esto no es de Dios, porque Dios nunca va contra su palabra. Entonces le dije, cuando habla tu corazón, casi siempre te va a llevar a la lógica. Cuando habla el diablo, aún dentro de la iglesia, siempre te va a llevar a desobedecer y a ir contra lo que Dios ha dicho. Como que Dios cambió de parecer. Como que Dios dijo, ¿saben qué? Por esta yo voy a hacerme un salto a mi palabra. Como que voy a dar vuelta a la espalda y no voy a ver lo que está haciendo. No, Dios no hace eso. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Porque en los 10 mandamientos está específico. Sea algo que me han profetizado, sea algo que me han dicho, sea algo que se ha revelado en mi vida, está contra la palabra de Dios, contra su mandamiento, no viene de Dios. Dios dijo en sus mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Mire, yo les voy a decir algo. Y esto porque yo siempre digo, cuando yo me quedo solo en estos espacios, tengo una oficina en el segundo piso de la casa y ahí me encierro.
Y ahí me pongo a orar. Y empiezo a decirle al Señor, háblame porque esto no lo entiendo. Y el Espíritu Santo viene y me habla. Pero yo me aparto para Él. Y el Espíritu Santo me dice, porque yo digo, Señor, ¿cómo ejemplifico esto? Y el Señor me dice algo tan sano. Si yo leo los 10 mandamientos, uno dice, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si yo endioso mi hijo, mi trabajo, mi esposa, mi profesión, lo que yo quiero endiosar, si yo lo tomo y lo pongo en el lugar de Dios, yo estoy fallando en un mandamiento, ¿cierto? Si el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, amaos unos a otros, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo ames más ni lo ames menos, ámate parejito. Yo me amo harto, hermano, así que debo amarlo mucho. Así se lo digo. Entonces, si usted analiza eso a través de la luz de la palabra, y si usted, voy a poner a mi hermana Sandra por ejemplo, hoy día no le va a tocar Esteban. Y si mi hermana Sandra viene a alguien y se levanta y dice, hermana Sandra, el Señor dice, yo te voy a bendecir a manos llenas y te voy a dar acá y un auto y una casa nueva y un avión y te voy a... Y mi hermana Sandra estudiando a la mitad de la iglesia, ¿habló Dios o no habló Dios? No, ¿cierto? Porque para escuchar la voz de Dios y para recibir la voz de Dios, yo tengo que estar alineado con lo de Dios. Dios no me va a declarar bendición mientras Dios no corrija mi caminar. Mientras Dios no corrija mi caminar, mientras Dios no ordene mi vida alineada con la palabra de Dios, no hay bendición. Dios no puede declararle bendición a alguien sin antes decirle, deja tu mal camino, porque si no, Dios le está diciendo, sigue como estás. ¿Se entiende? Amén. Gracias, mi rey. Y de verdad le digo gracias, mi rey, porque me costaba llegar a este ejemplo. Entonces debemos preguntarnos, ¿me habló Dios o me habló Satanás para confundirme? Y yo siempre le he dicho, no se asuste, porque de repente decimos, pero ¿cómo Satanás me va a hablar dentro de una iglesia? Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, uno de los discípulos, el mismo que había dicho, que todos podríamos decir, cuando él declara y dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y el mismo Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda comunión. Habían 11 ahí más, cierta parte de Pedro, pero el que fue, al que le fue revelado fue a... O sea, Pedro la llevaba. Tremenda comunión con Dios para que Dios le revele a él que Jesús era su Hijo. ¿Cierto? Sin embargo, este mismo Pedro, capítulos después, es usado por Satanás. ¿Y saben qué hace Pedro? Le dice al Señor Jesús, que no te acontezca esto, que tengas que ir a la cruz. ¿Saben qué estaba haciendo Pedro? Quitándolo del plan perfecto de Dios. Por eso le digo que Satanás se mete en la iglesia. Y nos quiere quitar del plan perfecto. Entonces analice. ¿Qué voz está escuchando? ¿Qué voz está escuchando? Profecías falsas, sueños falsos y tantas otras mentiras nos desvían de lo que Dios quiere hacer. Yo, y debo confesarlo aquí delante del Señor, como todas las personas he tenido mis altos y mis bajos, y a veces más bajos que altos, muchos bajos. Y a veces mis etapas más bajas, ¿saben qué hacía? Iba a otro lugar para que Dios me hablara a través de otro siervo, porque Dios tiene un orden. Entonces yo iba y buscaba un siervo que esté en autoridad sobre mí y le decía, pero ojo con esto, yo buscaba un siervo porque yo no tenía pastor. Usted no ande buscando profecía en otros lados, usted tiene un pastor. Y si no, ya está en desobediencia, al tiro se los digo. Amén. Amén. Iba donde mi pastor Víctor, que fue mi pastor por mucho tiempo, le envío un saludo porque yo sé que él de repente ve los servicios y él me hablaba de parte de Dios. Lo primero que me decía, analiza tu vida, pastor Alex,
analiza cómo estás viviendo, cómo estás pastoreando, qué estás haciendo. Pero también de repente me encontraba con alguien de otro lado y me decía: el Señor te va a bendecir, siervo del Altísimo, por todo lo que haces. Y yo, hermano, estaba más desganado que no podía más, pues. Iba por obligación a la iglesia, pues, porque era el pastor. Me habían pasado tantas cosas que apenas me podía poner de pie. Sin embargo, venía alguien y me decía: Dios te va a bendecir por todo lo que estás haciendo. Y el Señor ve tu caminar perfecto. Así, por hermano, así. Por eso le digo, analice. Nadie que usted y el Espíritu Santo conoce mejor su vida. Nadie. Y hay verdad en lo que estoy diciendo en este altar. Hay verdad. De repente queremos predicar, queremos ganar naciones, queremos hacer tantas cosas y somos los desobedientes más grandes, hermano. ¿Qué nos va a usar el Señor? Por eso Satanás levanta a alguien para que te desvíe de tu propósito. Ahora, tercera voz y la más importante. ¿Cómo sabemos que es la voz de Dios? Como yo siempre les dije, cuando Dios habla, siempre va a requerir una cuota de fe. Siempre Dios va a requerir una gota de fe, algo de fe. La palabra de Dios siempre es ilógica para el hombre. Siempre va a ser ilógica. Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es. Ahí ya usted al tiro se tiró al suelo y dijo: soy un gusano, para que el Señor lo use. Si no, la palabra de Dios siempre se vuelve ilógica. Dios toma a un Moisés, un hombre que era un asesino, que estuvo 40 años huyendo de la presencia de Dios, así como mucha gente huye de la presencia de Dios porque no quiere ser tratada por Dios. 40 años, un asesino, ¿cierto? Y Dios le dice a ese asesino que estuvo 40 años huyendo de la presencia de Dios en el desierto: yo voy a usarte y tú vas a ser quien liberte a mi pueblo. ¿Era lógico o no era lógico? No, ¿cierto? Era totalmente ilógico. ¿Cómo un Dios santo va a usar a un pecador tan grande? ¿Cómo un Dios santo va a usar a un pecador tan grande? Es lo ilógico de Dios. Es lo ilógico de Dios. Por eso Dios se mueve en lo ilógico. Por eso Dios no se mueve en lo perfecto. Porque lo perfecto le quita la gloria a Dios. O lo que se cree perfecto le quita la gloria a Dios. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete donde yo te envíe. Pero en realidad no le dijo dónde iba a ir, sino que le dijo: deja tu tierra y tu parentela y yo voy a hacer de ti una gran nación. ¿Saben qué es lo ilógico? Dios no le dijo todo lo que iba a pasar en el trayecto. Ándate, deja todo esto y ándate. Y ahí yo te voy a usar. Dígame si era lógico lo que Dios le estaba pidiendo. No tiene lógica. No tiene lógica. Le dijo: deja tu seguridad. Todo lo que está en tus manos, déjalo. Deja tu familia. Deja tu soberbia. Deja de ser quien eres. Eso le dijo. Abraham era un hombre rico. Tenía mucho poderío. Era reconocido entre Ur de los Caldeos en la historia. No en la Biblia, en la historia sale el nombre de Abraham. Abraham no era cualquier hombre. Y Dios le quita todo lo que tiene y le dice: déjalo todo para seguirme, porque yo quiero bendecirte. ¿Qué es lo primero que le dice? Déjalo todo. Saca los dioses ajenos. Quita todo lo que estorba mi plan perfecto sobre ti. Pero eso no tiene lógica a la persona. Eso no tiene lógica, porque lo de Dios es ilógico. Dios no te usa por tus capacidades. Dios te usa por su gracia. Porque capacidades, créanme, allá afuera está lleno de gente mucho más capaces que nosotros. Hay genios allá afuera, pero estúpidos en su conocimiento. Dios llama a una María, una jovencita, más o menos dicen entre los 13 y los 16 años, y le dice lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y de ti va a nacer el Salvador.
¿Saben qué le estaba diciendo Dios a María a través del ángel? Le estaba diciendo: toda tu seguridad va a ser quebrada. Y yo te voy a exponer públicamente. Porque el ser una virgen en Israel y estar embarazada era exponerse a la muerte. Y Dios le quita toda esa seguridad y de algo ilógico le da un llamado. Por eso los llamados de Dios necesitan una cuota de fe, y una cuota de fe grande, para creerle a Dios. Lo de Dios, hermanos míos, no tiene lógica. Los llamados de Dios nunca han tenido lógica. Dios llama a un cobarde valiente. Dios no tiene lógica para llamar. Y Dios no tiene lógica para hacer sus cosas. La voz de Dios no tiene lógica humana. Por eso es que la gente allá afuera nos llama locos. Porque la voz de Dios no tiene lógica. Imagínense 5.000 personas esperando, y van los discípulos y le dicen: Señor, ya tienen hambre, despídelos. ¿Y qué les dice el Señor? Aliméntenlos ustedes. Aliméntenlos ustedes. Y no les parecería ilógico. Ellos dicen: ni aunque tuviéramos tanto dinero. ¿Y qué es lo que tiene? Le dice el Señor: 5 panes y 2 peces. Es lo que tenemos. Y el Señor le dice: repártanlo entre todos, y yo voy a hacer algo diferente. La voz de Dios, el llamado de Dios no tiene lógica. Nunca se olvide de esto. Cuando Dios le está hablando, no hay lógica. No hay razonamiento humano que pueda con lo que Dios ha dicho. La Biblia dice ahí en el Segunda de Reyes capítulo 6 que había un hombre que tenía un hacha y estaba cortando un madero, y el hacha se le cayó al agua, y él va donde el hombre del Señor y le dice: el hacha era prestada y se me cayó al agua. ¿Y saben qué hace Eliseo? Eliseo le declara algo ilógico. Toma una madera, le dice, y ponla sobre el agua. Y dice la Biblia que el hacha flotó. El acero no flota, hermanos. Dios es Dios de cosas ilógicas. Y es lo que yo amo de Dios. Es lo que yo amo de Dios. Porque en la lógica humana yo no me hubiese llamado al pastorado. En la lógica humana yo no debiera servirle a Dios. No es por ser altanero, pero yo soy gerente de mantención de una planta acá en Puerto Montt. Yo tengo una maestranza y mi esposa es odontopediatra y tiene su clínica. Nosotros podríamos tener una vida, entre comillas, tranquila. Una vida tranquila. Para mí no tiene lógica ser pastor, hermano, más que servirle a Dios. Por eso es ilógico. Es ilógico por todos lados servirle a Dios. Es ilógico porque va contra todo lo que dice el mundo. Porque el mundo dice: tienes que ver para creer. Porque el mundo dice: hay cosas que son imposibles, pero la Biblia dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso servirle a Dios no tiene que ser con tu lógica. La voz de Dios no es lógica. Dios te saca de tus esquemas, Dios quiebra tus espacios, Dios saca tus seguridades, y Dios te corrige para poder llevarte donde Él quiere llevarte. Pero debes creer. La voz de Dios no es una voz lógica. No es una voz lógica. Y por eso Dios ministraba mi corazón con esta palabra. Cuando el pueblo dice: háblanos tú. Y esto es lo más ilógico de lo que voy a decir hoy día. Yo he escuchado gente que me dice que a mí me hable Dios, no entendiendo que si le habla a Dios está condenado. ¿Saben qué? Den gracias a Dios que estoy acá, porque hay pastor en esta iglesia, en esta casa. Y no porque sea yo. ¿Saben por qué?
porque es preferible que a ustedes los corrija un humano tan pecador como ustedes, que habla a través de su palabra, a que los corrija el Señor. Porque el día que Dios ponga su mano, la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. He predicado su palabra. Les invito a inclinar el rostro. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por ella, porque ella es vida, papá. Gracias porque hoy día, como me hablaste, le he dicho a tu pueblo cómo identificar tu voz, Padre. Eres el Dios de las cosas ilógicas. Y por eso estamos aquí, Dios. Porque podríamos estar en cualquier lugar, pero tu presencia, Señor, hace que ilógicamente estemos aquí, esperando en un Dios que no vemos, pero que tu presencia nos hace sentir un descanso, un alivio, algo diferente, papá de los cielos. Bendigo tu nombre en esta mañana delante de tu iglesia. Bendigo tu nombre, bendigo tu razonamiento, Padre, que es ilógico a los hombres. Bendigo tu razonamiento que es ilógico, Dios, porque tú ves lo que el hombre no ve y porque tú llamas lo que el hombre no llamaría, Padre. Y bendigo esta tu casa, Padre, porque es ilógico muchas veces lo que ven nuestros ojos, pero no lo que siente nuestro corazón cuando tú nos hablas, Dios. Te doy gracias. Te pido que en esta hora, Padre, acalles toda voz interior. Acalles toda voz humana, Padre. Acalles toda voz del diablo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad sobre este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete con libertad sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Y que lo ilógico se vuelva lógico sobre nuestras vidas cuando tú nos hables, Dios. Te doy gracias porque sé que has hablado a mi vida y a tu iglesia a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El altar está disponible, hermano. Si alguien necesita oración, gracias Dios.